con nosotros la senadora nacional Roxana Latorre. El Senado también en el centro de la escena en esta semana y en todo este año, en este caso tratando el tema blanqueo de capital, es un tema polémico, audaz del gobierno, que nos va a interesar que la senadora nos cuente. ¿Cómo está, Roxana? Bien, un gusto. Gracias por venir aquí al Cairo, a este programa que siempre venís todos los años. No, Bueno, gracias a ustedes. un poco eso, ¿eh? A estas horas se está discutiendo el tema blanqueo de capitales, como decíamos fuera de micrófono, hay una dificultad manifiesta en el rubro inmobiliario, de que la gente no sabe si vender o comprar o cómo, el tema del cepo al dólar. Esto que se está discutiendo, ¿puede ser un camino para viabilizar esta cuestión? ¿Cómo lo ves? Yo creo que puede serlo. Lo que dejó en claro el equipo económico cuando estuvo en la sesión plenaria de comisiones es que se apela a estos tres instrumentos que apuestan a la inversión destinada al sector inmobiliario, al energético y al fondeo del Banco Central, ¿no es cierto?, que serían estos tres instrumentos, pero que no van a ser los únicos tres instrumentos, o sea que en aras de mantener el crecimiento y el empleo en un mundo que se está desbarrancando en términos de crecimiento y empleo, el Ejecutivo va a apelar a todo tipo de recursos e instrumentos, fundamentalmente porque si no hay una intervención del Estado frente a los mercados, estaríamos ante un panorama similar al de Europa, ¿no es cierto?, con el crecimiento cayendo vertiginosamente, recesión y bueno, una película que ya la vimos, ¿no es cierto?, Sí. de mucho desempleo y de devaluación. Y además hay que enmarcar todo en lo que es un año electoral muy virulento, ¿no es cierto?, muy virulento, porque realmente uno ve una oposición absolutamente atomizada, lo vamos a ver probablemente en la cantidad de candidatos de diferentes vertientes que no han podido hacer alianzas, algunos porque ideológicamente están en las antípodas y otros porque tienen problemas de cartel, ¿no es cierto? A ver, El vedetismo. De vedetismo, exactamente, pero en la virulencia de un año electoral, que si bien siempre han sido virulentos, este año es particularmente virulento, ¿no es cierto? Me parece que nosotros también vamos a ver de parte de la oposición la lectura de cualquier medida del oficialismo, del Ejecutivo Nacional, como desvirtuada, ¿no es cierto? El objetivo es, ante cualquier propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que la presidenta sigue en el centro de la escena política, ¿no es cierto?, con toda clase de medidas y con mucha valentía, la oposición sale con todo un esquema, a veces, en muchos casos, te diría que improcedente respecto a lo que es la propia figura presidencial. Siguen existiendo niveles de informalidad muy importantes en la Argentina, pareciera en algún punto un problema cultural. ¿Cuánto juega el Estado? Digo, por ejemplo, una de las cosas pendientes que se señala siempre, tenemos un tercio de los trabajadores todavía fuera del blanqueo. Hay como un número duro, ¿no? Que no baja. ¿Qué Bueno, pasa? es uno de los más bajos de América Latina, ¿no es cierto? De todas maneras, las economías emergentes tienen una cantidad importante de informales que lentamente tienen que ir ingresando al sistema, por un lado, ¿no es cierto? Después, bueno, hay una desocupación dura que tiene que ver con generaciones jóvenes. Pensá que, por ejemplo, el núcleo de desocupación dura de jóvenes en Europa en este momento es de casi el 60%. O sea, la desocupación en Europa es de más del 26%. Estamos hablando de cifras asombrosas, ¿no es cierto?, que en Argentina las vivimos. Pero el sector joven tiene casi 60% de desocupación, lo cual te habla que en general en el mundo es el sector con más dificultades para el tema empleo, por un lado. De todas maneras se están haciendo muchas cosas que no caen bien a determinado sector. Que vos tengas que blanquear, aunque trabaje una hora, a la empleada doméstica, digamos, no es una cosa que cae bien a todo el mundo, es un hecho de justicia absoluta, Pero es contracultural para las tradiciones. Pero es contracultural para las tradiciones, que vos tengas que blanquear el peón rural, ¿no es cierto?, con la ley de peón rural. No le cae simpático a todo un sector, pero estamos hablando de alta informalidad. Estamos hablando de más de 1 millón de personas en el servicio doméstico y estamos hablando de algo menos en el peón rural, ¿no es cierto?, por ejemplo. Se habla, volviendo al tema de elecciones, siempre la hipótesis de una posible reforma constitucional para validar una reelección, que sin embargo la presidenta ya en varias oportunidades ha manifestado que no va a ir por ese camino.
Y de todos modos, para construir una escena posible para eso, el kirchnerismo necesitaría una cantidad de diputados y senadores mucho más amplia de la que tiene. ¿Cómo ves la Cámara del Senado? ¿Cómo ves el Senado del año 14? Si te parece que esta elección puede modificar en algo los números que tiene el oficialismo o no, o si va a haber una modificación leve. Bueno, está renovando un tercio, o sea que son 8 provincias, 8 distritos que están renovando 3 senadores cada una, ¿no es cierto? 24 senadores. Y la Cámara de Diputados por mitades. Yo personalmente pienso, pero es algo absolutamente personal, ¿no es cierto?, que si se consolidan los 48 senadores que hacen falta, que es el 2/3 de la totalidad, y los 170 diputados que hacen falta, que son 2/3 de la totalidad de la Cámara de Diputados, está una posibilidad importante abierta para lo que es la reforma constitucional, que no contemplaría, a mi juicio, y no sé si lo contemplaría solamente reelección. Me parece que hay muchísimas cuestiones derechos de segunda y tercera generación que deberían quedar plasmados en un nuevo contrato social como es la Constitución, ¿no es cierto? Pero eso lo digo a título absolutamente personal. La presidenta, por supuesto, que ha dicho que ella no iba a impulsar ninguna reforma constitucional, pero me parece que sí es importante el resultado de esta elección. Se impugna, el sector de la oposición impugnan estas nuevas leyes de la justicia por el hecho de la elección popular de los consejeros, el Consejo de la Magistratura, en el sentido de que van a tener una camiseta partidaria puesta, y que esto le implicaría un condicionamiento muy fuerte en el sentido de que el partido que lo pone luego determinaría las acciones a seguir dentro de los juzgados. ¿Cómo ves esa situación? En realidad lo que hay que desmitificar, y se dijo en muchas oportunidades, que la justicia es apolítica. Es mentira, la justicia hasta el día de hoy no es apolítica, digamos. Cada uno de sus miembros tiene una pertenencia partidaria determinada, es independiente, pero no es apolítica, ¿no es cierto?, por un lado. Y está bien que lo sea, ¿no es cierto? Ahora, concretamente, la Constitución señala que los partidos políticos son los órganos naturales, los vehículos naturales para cualquier elección. Claro, no se puede hacer una elección que se vote si el partido político no interviene, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, es cierto que los partidos inventados, ¿no es cierto?, con 3 caras lindas y una guitarra, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice? Como dicen los muchachos, algún otro instrumento, la verdad que es cierto que no les va a cerrar, pero los partidos que realmente están consolidados como tales y hay que reivindicarlos, sí les cierra. Ahora, no son medidas definitivas, porque también se experimentará en esta elección próxima y se verá si hay que corregirlo. A mí me pareció muy interesante lo que señaló Pichetto en varias oportunidades, porque el instituto del Consejo de la Magistratura, que está seriamente cuestionado en Europa, fundamentalmente en España, fue introducido en la reforma constitucional del 94 en el marco de una constitución de neto corte liberal, como es la del 94. Y aparecen algunos institutos de origen europeo, como el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, y la verdad que no anduvo nunca bien el Consejo de la Magistratura. Sí hay que llevarle tranquilidad a la gente respecto del jury de enjuiciamiento, porque eso no se tocó. Esta cuestión de tumbar cualquier juez, no, está el jury de enjuiciamiento, eso se dejó exactamente igual. Pero sí poder seguir la conducta de los jueces me parece algo más que interesante. No es control y determinación, sino es simplemente... Totalmente, lo que sí hay que decir que siempre tuvieron la virtud de ser visualizados por la sociedad como impolutos, independientes, y es mentira porque tienen que ser independientes del poder político, pero también tienen que ser independientes del poder económico, si no estamos en la misma. Gracias, Rosana. No, gracias, mamá.